Hay un viejo dicho militar que dice, si es estúpido y funciona, no es estúpido. Y a lo largo de la historia este dicho ha cobrado mucha verdad. Una táctica que parece tan estúpida puede ser útil para la mente correcta. Puede hacer que el enemigo pierda la concentración y abandone su posición. Estas tácticas pueden ser usadas para influenciar los pensamientos y acciones de un enemigo. La mente es una herramienta muy poderosa y muchos generales y comandantes se han aprovechado de ese hecho. Tan solo hay que recordar el caballo de Troya, el cual permitió a los aqueos conquistar una de las ciudades más fortificadas y poderosas de esa época. Algunas de estas tácticas hacen que su creador parezca un lunático y otras parecen sentencias de muerte seguras, pero a menudo son sorprendentemente eficaces. Ponte cómodo y prepárate para conocer 10 extrañas tácticas militares que tuvieron éxito. Aviones de combate y tanques inflables. El engaño era imperativo durante la Segunda Guerra Mundial, y a veces el engaño se volvió muy surrealista. Con el fin de distraer al enemigo, fuerzas armadas crearon vehículos, armas, soldados e incluso ciudades falsas, y eran bastante convincentes sin poner mucho ojo al detalle. Los que lo implementaron primero fueron los británicos, sin embargo el famoso ejército fantasma lo llevó a otro nivel. Esta era una unidad de engaño táctico del ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, conocida oficialmente como las Tropas Especiales del Cuartel General 23. A la unidad de 1100 hombres se le dio una misión única dentro del ejército aliado: hacerse pasar por otras unidades para engañar al enemigo. Desde unos meses después del día D hasta el final de la guerra, montaron prácticamente una base militar utilizando tanques, aviones y jeeps inflables, tuberías falsas, transmisiones de radio falsas y camiones de sonido para que las unidades de reconocimiento enemigas pudieran detectarlas y reportarlas como reales. Utilizando una combinación de ciencia y arte, el ejército fantasma llevó a cabo casi 2 docenas de misiones entre mayo de 1944 y 1945 con el único propósito de engañar a las tropas alemanas sobre el paradero de las fuerzas aliadas en Europa. En el proceso, sus esfuerzos salvaron las vidas de miles de soldados aliados. Curiosamente, este ejército fantasma era un secreto tan bien guardado que solo se reveló 40 años después de la Segunda Guerra Mundial. La unidad estaba formada por maquilladores, actores, técnicos de sonido, pintores, fotógrafos y agentes de prensa. Ejército de gatos. Muchos animales han sido utilizados a lo largo de la historia para la guerra, pero casi nunca llegamos a ver animales utilizados al nivel que lo hizo Cambises II de Persia con gatos. El rey Cambises II estaba luchando contra los egipcios en la batalla de Pelucio en el año 525 a.C. El gato era muy apreciado en la cultura egipcia antigua, hasta el punto de ser adorado como una deidad. Por lo tanto, el rey ordenó a sus hombres que decoraran sus armaduras con imágenes de felinos y dispuso cientos de gatos reales en sus primeras líneas. Los arqueros egipcios se negaron a disparar sus flechas a masas de gatos, aterrorizados de que pudieran herir a los animales, un crimen en Egipto que se castigaba con la muerte. En lugar de eso, se retiraron. El método debe haber sido muy eficaz, ya que el historiador de la batalla Heródoto señaló que 50.000 egipcios cayeron en la batalla, mientras que solo 7.000 persas perdieron la vida. Esto más tarde llevó a la captura de importantes ciudades y finalmente del faraón egipcio. Gracias por las flechas, tontos. En el año 756 d.C., un general llamado Zhang Xun estaba bajo asedio de un general rebelde. Sus tropas se quedaron sin flechas rápidamente. Para conseguir otras nuevas, ordenó a sus hombres que en plena noche tocaran los tambores de guerra e hicieran ruido como si estuvieran planeando salir para atacar. Mientras lo hacían, colocaron 1000 maniquíes de paja por el muro. El enemigo, pensando que estaba por ser atacado, disparó a los maniquíes con todas las flechas posibles. Las tropas de Zhang Xun levantaron los maniquíes y ¡voilá! Flechas. Como resultado, la segunda noche no se disparó ninguna flecha a los espantapájaros. En la tercera noche, los maniquíes volvieron a ser puestos en los muros y una vez más fueron ignorados. Esta vez las figuras negras no eran espantapájaros, eran 500 de los mejores hombres de Zhang Xun. Comenzaron la emboscada más dañina del asedio. Muchos rebeldes fueron dados de baja mientras dormían. Se estima que 10.000 soldados rebeldes fueron dados de baja. El resto de la fuerza de unos 20.000 hombres huyó. Después de unos 4 meses de batalla, el mucho más pequeño ejército de Zhang Xun había obtenido una victoria decisiva sobre los rebeldes. Martillos contra submarinos alemanes. Solemos pensar que para incapacitar un submarino se necesitan grandes misiles o torpedos, y aunque eso es cierto en los submarinos de hoy en día, en la Primera Guerra Mundial era distinto y tenían múltiples puntos débiles. Los submarinos alemanes, también conocidos como U-Boot, jugaron un papel importante en la interrupción de los suministros británicos, estadounidenses y franceses durante la Primera Guerra Mundial. Estos fueron responsables del hundimiento de cientos de buques.
Ningún otro ejército más que el alemán tenía submarinos, así que no había posibilidad de un contraataque con una máquina de igual poder. La loca solución de los británicos en ese momento fue un martillo o una bolsa de lona. No es broma. Los convoyes enviaban un herrero y a unos cuantos artilleros en una pequeña balsa en plena noche. Una vez que el equipo veía el periscopio de un submarino alemán, se acercaban en silencio y aseguraban la bolsa a su alrededor o lo rompían con su martillo, cegando al capitán y forzándolos a salir a la superficie. De este modo se hacían un blanco relativamente fácil para un armamento más tradicional y preciso. Aunque no lo creas, este método era sorprendentemente efectivo y en total unos 16 submarinos fueron martillados. Los mongoles, maestros de las tácticas militares. En las guerras de la Edad Media, la retirada era un intento para salvar a las tropas en un escenario perdido. Sin embargo, los mongoles, bajo el mando de Genghis Khan, utilizaban la retirada como una inteligente táctica militar. Hay muchos ejemplos del uso de una retirada fingida en las conquistas mongolas. La razón de esto es porque funcionó realmente muy bien, aunque era una de las tácticas más difíciles de ejecutar en el campo de batalla, debido a que una retirada fingida entre tropas no entrenadas a menudo podía convertirse en una retirada real si el enemigo la presionaba lo suficiente. Fingiendo desorden y derrota en el fragor de la batalla, los mongoles repentinamente aparecían aterrorizados y se daban la vuelta y corrían, solo para volver a cargar una vez que el enemigo bajaba la guardia o se retiraba para unirse a su formación principal. Esto era un golpe durísimo a la moral de los soldados defensores. También otra táctica era catapultar grandes piedras o animales enfermos por encima de las murallas, aislar la ciudad y cortar los suministros para que los habitantes pasaran hambre, colocar soldados de paja en caballos de repuesto para que el ejército pareciera más grande de lo que era y represar o desviar un río para inundar la ciudad. Bombas de agua mineral israelitas. En 1948, Israel se proclamó como un estado. Fue un día de júbilo para el pueblo judío y para nadie más en la región, especialmente para las naciones árabes, por lo que los judíos de la nueva nación de Israel fueron inmediatamente rodeados por todos lados por enemigos árabes con números superiores, tecnología, dinero y básicamente cualquier otra cosa que pudiera ser necesaria para ganar una guerra prolongada. Sin embargo, los israelíes tenían a su favor cientos de miles de veteranos de la Segunda Guerra Mundial y mucha astucia para mantenerse como un estado. Cuando un ejército árabe en avance se acercó a Tel Aviv, las fuerzas judías de la zona no sabían cómo repelerlos. No tenían bombas para apoyar a las tropas israelíes en la región, y aunque las tuvieran, no tenían bombarderos para arrojarlas. Necesitaban desesperadamente una táctica inteligente. Alguien con experiencia en combate en la Segunda Guerra Mundial recordó que las botellas de agua mineral tienden a silbar como bombas cuando se lanzan desde una gran altura. Además, cuando las botellas caen en tierra, asemejan una pequeña explosión. Así que sí, los israelíes usaron agua mineral para simular bombardeos y hacerle pensar a los árabes que tenían una gran fuerza ofensiva, lo que sería una gran ventaja para finalmente ganar la guerra. Ejército dirigido por un zombie español. Algunas personas son tan necesarias para el éxito que no puedes permitirte dejarlas ir. Rodrigo Díaz de Vivar, mejor conocido como el Cid, fue uno de los mayores guerreros de España. Rodrigo se convirtió en una leyenda en Europa, conocido por su apodo en las tierras cristianas y musulmanas de la Edad Media. Dirigió campañas militares contra los hermanos del rey menor, así como los reinos moros en Andalucía, y era conocido por su habilidad militar y su estrategia. Nunca perdió una batalla y nunca fue vencido en combate. Después de su muerte, los ejércitos musulmanes de Marruecos marchaban rumbo a España para conquistarla. Debieron de enterarse de que Rodrigo ya no estaba con el ejército de Valencia, lo cual era cierto. Rodrigo ya no estaba entre esos defensores porque Rodrigo Díaz de Vivar ya no estaba entre los vivos. Como guerrero nunca había perdido una batalla, su reputación era suficiente para mantener a raya a los invasores. El Cid tenía una esposa bastante astuta, Jimena. Jimena ordenó que el cuerpo en descomposición del Cid fuera completamente blindado y vestido, y luego atado a su caballo. Jimena le dijo al ejército que hiciera una valiente última carga de caballería para romper el asedio, esto con el Cid a la cabeza. Cuando los musulmanes vieron que los españoles se les acercaban con el Cid a la cabeza del ataque, inmediatamente rompieron filas y huyeron. Lamentablemente esta historia es solo una leyenda. La creó un monje en el siglo XVIII para traer peregrinos al monasterio de San Pedro de Cardeña y conseguir donaciones. Aún así, no podemos negar que tal vez habría tenido algún tipo de éxito de haber sucedido realmente. Cajas de cerillos contra soldados alemanes. Durante la Segunda Guerra Mundial, Reino Unido lanzó al aire cajas de cerillos sobre las líneas alemanas que contenían instrucciones sobre cómo un soldado podía fingir enfermedades para ser enviado a casa. De acuerdo con el sargento mayor Herbert A. Friedman, las instrucciones podían ser tan específicas como darles dosis de químicos que les produjeran heridas o tomar ciertos medicamentos que les dieran una mala condición cardíaca.
Sir Arthur Conan Doyle, creador de esta táctica militar, asonaba que el soldado alemán promedio, si no estaba particularmente motivado por el patriotismo, utilizaría cualquier excusa para evitar que lo mandaran a la batalla. Una vez que los líderes militares alemanes se enteraron de esto, dejaron de enviar a casa a las tropas que decían estar enfermas. Este truco no solo hizo que se enviaran a casa tropas sanas, sino que también acabó con soldados realmente enfermos que volvieron al combate y propagaron enfermedades reales entre sus filas. Las enfermedades eran un duro golpe en la Segunda Guerra Mundial, y a veces eran mucho más efectivas para acabar con el enemigo que una gran batalla. Bailarinas para distraer al enemigo. Todos sabemos que cuando se trata de la guerra, estar en un terreno bajo es lo peor. No siempre se puede ver todo el campo de batalla, flechas con la ayuda de la gravedad llueven con una fuerza extra, y realmente es un gran dolor de cabeza marchar cuesta arriba. El general Chai Shao de China experimentó esta misma desventaja de ubicación cuando defendía la frontera de la provincia de Gansu contra los invasores Tuyujun durante el siglo VII. El general desesperado sabía que le estaban dando una paliza, pero ¿qué podía hacer? Tenía caballería, pero ¿cómo podía colocarlos en mejores posiciones con interminables ataques con flechas enemigas? Resulta que las mujeres eran una presencia muy bienvenida en los campamentos del ejército, ayudando en las tareas diarias como cocinar, atender a los heridos y entretener a los soldados. Entre las mujeres del campamento de Chai Shao había algunas que sabían bailar, así que envió 2 a los enemigos en la colina acompañadas por un músico. Mientras los Tuyujun estaban ocupados mirando a las bailarinas, la caballería de Chai Shao los flanqueó, atacó y básicamente aniquiló a todos. Los Tuyujun sufrieron más de 500 bajas en el curso de la batalla. Invasión terrestre con bicicletas. Singapur fue una colonia británica de 1824 a 1942 y durante mucho tiempo se consideró uno de los puertos más valiosos del sudeste asiático. Los soldados de la Commonwealth confiaban en su capacidad para repeler cualquier fuerza terrestre, creyendo que las tropas japonesas no estarían a la altura de la tarea de cubrir el terreno accidentado y la selva en gran número. Resulta que los británicos estaban muy equivocados. Los japoneses eligieron las bicicletas como su método de transporte e invadieron a través de Malaya, ahora parte de Malasia. Escuadrones enteros podían viajar muy rápidamente a través de una variedad de terrenos y eran una excelente ayuda en el transporte de equipo, pues mientras que los soldados británicos cargaban hasta 18 kilogramos por la selva, sus enemigos japoneses podían cargar el doble, beneficiándose de la distribución del peso sobre 2 ruedas. Los puentes improvisados que no necesitaban soportar tanques o incluso automóviles eran fáciles de construir y las propias bicicletas se transportaban fácilmente a través de ellos. Incluso cuando los neumáticos de las bicicletas se desgastaban por el uso excesivo, simplemente se quitaban apresuradamente y las bicicletas eran montadas en sus llantas sin goma. El sonido que producían, parecido al de los tanques, hacía que las fuerzas aliadas huyeran descoordinadamente con el pánico y gritaban diciendo: "Aquí vienen los tanques". La batalla de Singapur terminó cuando 60.000 soldados británicos se rindieron a los japoneses. El avance inesperadamente rápido y devastador de las tropas japonesas, que utilizaron bicicletas para invadir Malasia y capturar Singapur, pasó a la historia con el nombre de Bicycle Blitzkrieg o el Blitzkrieg de las bicicletas. Eso ha sido todo, espero que lo hayas disfrutado. Suscríbete y activa esa poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Sígueme en Facebook e Instagram, donde todos los días hay gran contenido. Sin más por el momento, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.